La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Bienvenidos una vez más a Crianza Reverente y estamos contentos de poder estar aquí con otra invitada. Recuerdan que la semana pasada hablamos de la planificación familiar con nuestro hermano Miguel Núñez y ahora lo que queremos es hablar de algo que es como del otro lado de la moneda y eso es cuando Dios no nos da hijos, sea por un tiempo limitado o por un tiempo extendido. Entonces hoy queremos hablar de la infertilidad y de nuestro Dios soberano con Gaby de Morales. Gracias, Gaby, por acompañarnos aquí en Crianza Reverente. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Gaby es esposa de Steven Morales, él trabaja con Coalición por el Evangelio. Ellos son de Guatemala, pero están esperando regresar a su país y a su iglesia, la Iglesia Reforma ahí en Guatemala. Gaby es también mamá de Joaquín, que tiene 1 año y medio, y también es médico. Y eso nos conviene por el tema también que vamos a hablar hoy un poquito. Y también a Gaby quizás la conozcas porque ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Mamá Responde y te lo recomiendo si todavía no lo conoces. Puedes ir a Instagram y seguir Mamá Responde, donde ella acepta preguntas. Incluso tú puedes ir y mandarle alguna pregunta que tengas para ver si lo puede tratar en un post. Y ella tiene ese ministerio y gracias, Gaby, por el trabajo que haces ahí también. El Señor es bueno en darnos estas herramientas un poco inusuales a través de Instagram para poder compartir su palabra. Así es, un buen uso de las redes sociales, ¿verdad? Ajá. Y Gaby, me has comentado que pasaste un tiempo de espera. Obviamente ahora ya tienes un niño, ¿verdad? Pero que sí pasaste una época de infertilidad en tu matrimonio. No sé si puedas comenzar contándonos cómo fue esa experiencia. Claro, sí. Nosotros nos casamos con Steven bastante jóvenes, teníamos 20 más o menos, y nuestra idea al hablar del matrimonio y de ser papás fue de ser papás jóvenes. Nos llamaba la atención tener una familia grande y alguien que lucha con infertilidad nunca va a pensar uno no piensa que uno va a ser ese uno de 8 mujeres, ¿va? Entonces, al principio no estábamos buscando tener hijos, queríamos terminar la carrera primero, pero después al comenzar a tratar, fue eso de, no, estamos jóvenes, seguramente no hay nada, probablemente es el estrés, después ya buscamos ayuda médica y desafortunadamente pasamos por un número de doctores que nos dieron muy mal consejos y no me refiero a consejos médicos malos, me refiero a un doctor que nos dijo que para qué tener hijos si yo iba a ser médico, ese tipo de comentarios que tal vez no eran muy sabios. Profesionales tampoco. Tristemente, ajá, así cero tacto. Luego encontramos buenos médicos, sí, pero fue muy difícil porque no eran médicos que estaban como muy conscientes del aspecto emocional. Todo era muy médico físico. Y fue emocionalmente, espiritualmente, de todo tipo muy cansado. Y casi llegamos a los 10 años de casados sin tener bebés. Y en todo eso, yo le explico a las personas, no es como, así yo te lo explico como paso por paso, y así como que había un poco de esperanza, después no, pero siempre hay un poco de esperanza, y es como los pasos del duelo, ¿verdad? No es que es así, paso 1, 2, 3, 4, tal vez es 1, 2, regresas al 1, te saltas al 5, entonces son como esas épocas que dependimos mucho del Señor, nos acercamos a Él y habían épocas que no y nos alejamos de Él. Y
a lo largo que pasaba el tiempo era más y más y más dependencia en el Señor. Y creo que una gran parte de eso fue al principio no lo compartíamos. Y fue es muy personal, pero llegó y no, como que no lo queríamos compartir porque usualmente es como sentimientos o comentarios como de lástima. Sí, Y ¿me sí, entiendes? sí. Entonces como Sí. mejor evitar eso, pero fue en lo que maduramos como cristianos también, viendo que era Ujú. bueno compartirlo con la iglesia. Y un momento que dije, sí, ¿por qué es tan tabú? Si no lo hablamos, va a seguir siendo tabú. Es como agregarle estigma y malos sentimientos, algo que Sí. no debería de tener ningún tipo de estigma. Entonces sí, fue así poco a poco el Señor trabajando en nuestros corazones. Y sí puedo decir que bastante tiempo antes de tener a Joaquín, ya aunque buscamos ayuda médica, ya el corazón detrás de buscar ayuda médica no era el mismo. Ujú. Era confiar en la soberanía del Señor y de verdad Mm, encontrar nuestro tesoro en Cristo y no en ser papás. Que mm. fue como algo, creo que muchos cristianos es como, sí, eso es como obvio, pero en la actualidad, en lo que lo estás viviendo, Claro. fue muy difícil llegar a ese punto, pero el Señor es muy paciente con nosotros. Mm. Entonces, eso fue un poco de nuestra historia. La experiencia. Y sí, Ujú, o sea, tú tienes toda la razón con lo del estigma y ujú, no estoy segura, no entiendo exactamente por qué hay tanto estigma, porque hay otras áreas de la vida donde podemos compartir más libremente nuestras necesidades o nuestros deseos. Y ujú, quizás es porque lo de tener hijos es tan obvio que Dios lo da o Dios no lo da, mm, porque Él crea la vida. O sea, no hay, ujú, aunque vayas con el médico, tú sabes, quizás en esta área más que en otras de la vida, que tú no puedes lograrlo si Dios no te lo ujú, concede. ujú, Entonces creo que en el pasado ha habido muchas ideas entre creyentes de que esto es un castigo de Dios o entonces quizás, bueno, no lo quiero compartir porque luego algún hermano insensible, ¿verdad? Me va a decir que, sí, bueno, ya te arrepentiste de tus pecados sí, o algo sí, así, ¿verdad? exacto. Entonces hay muchas ideas alrededor de este Mm, tema ujú, y el hecho de que no lo hablamos creo que permite que esas ideas erróneas siguen en la ujú, iglesia, entre los hermanos en Cristo. Entonces, el mero hecho de contar tu historia, de aceptar que fue difícil, ujú, y yo sé que hay muchas personas escuchando, por ejemplo, que pasaron una etapa y ahora tienen hijos. Hay otros que me han escrito que escuchan crianza ujú, reverente, pero no tienen hijos ujú, y desean algún día poder hacerlo. Entonces, cada historia es diferente, claro. pero podemos aprender de las historias de otra persona. Y eso es algo que fue tan sorprendente, ahorita que lo dijiste, que lo tenía anotado aquí, eso que tú dijiste, ¿ya te arrepentiste de algo? Es especular, ¿no? Entonces, me lo Ujú. han dicho, Sí. y pero eso es como la más obvia, pero hay muchas cosas que parecen más benignas, pero son igual de dañinas, porque todo es especulación. Lo que quieren hacer es como consolarte, tal vez, como para al darte una explicación o una razón a tu Ajá. infertilidad. Entonces, esa de ya te arrepentiste suena como que más me choquea, no sé, pero y es igual, pienso yo, las personas que me dijeron, es porque estás estudiando medicina y el Señor no quiere que tengas hijos todavía. Es porque están muy jóvenes. Es porque el Señor quiere que estén en Guate primero. Es porque todas esas cosas, pienso yo, son Ajá. diferentes, unas parecen más benignas que otras, pero en realidad todas son igual de dañinas porque son especulaciones y nadie me puede decir por qué el Señor me está o no me está dando Ujú. hijos. Y el Ujú. problema para la persona no solo es como algo que estás muy aislado porque no lo quieres hablar, pero esas especulaciones lo único que hacen es hacerte
dudar cosas. Ajá, ¿Será ajá, que sí? ajá. ¿Será que? Entonces ya como tus motivaciones casi que se vuelven como un miedo de como, ¿me Sí. entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y se nos olvida lo más importante, porque ¿quién es el que concede vida? ujú, Es Dios, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces se vuelve como una manera de, bueno, quizás no estás tipo manipulando a Dios suficiente para que te dé un hijo. Y eso es exacto. muy peligroso entrar. Y lo hacemos en otras áreas de la vida, pero esta es Ujú, un área ujú. especial, ¿verdad? Donde eso puede suceder. Entonces, ¿qué verdades acerca de Dios, de su carácter, de su persona? Te ayudaron más al aprender de ellos y también pueden ayudar quizás a otros, no solamente los que están pasando esta prueba, sino los que están cerca de alguien que está pasando. Creo que tal vez es como la respuesta como muy obvia, pero Ajá. lo que digo siempre lo mismo. No fue como un versículo específico. No fue Ujú. para mí, por lo menos yo, mi personalidad, al tener como un versículo, yo en mi pecaminosidad lo puedo volver como un mantra. Y así Ajá, no sí. funcionan los versículos, ¿verdad? Así no es la palabra de No. Dios. Entonces, yo pienso que lo mejor para mí fue ser constante en mi lectura bíblica. De nuevo digo, tal vez como una Mm. respuesta aburrida, pero al final del día es solo al ser constante y fiel en estar haciendo eso que uno vas abriendo los ojos a lo que es el carácter completo de Dios. O Mm. sea, por la gracia de Dios, yo he sido cristiana desde muy chiquita, pero yo leo y releo pasajes y cada vez vas encontrando más. Es un pozo que solo Sí. brota y brota y cosas nuevas. Inagotable, como dice la palabra, es inagotable. Exacto, exacto. Entonces, como te dije, la lucha no fue como paso 1, 2, 3, 4, fue días buenos, días Ujú. malos, y el Señor sabe. Y pienso que Mm. aún en los pasajes que me tocaban leer en ciertos días, el Señor fue muy claro en, hey, Mm. o sea, I got you. O sea, no es tu deseo de ser mamá, o yo también luché mucho con eh, sentir como que le fallé a mi esposo, estas cosas, Mm. y el Señor, dependiendo de los pasajes, me ayudó a través de eso. Y Mm. ciertamente la infertilidad no se trata de ti, es como centrarte otra vez en Cristo. Sí. Entonces, esa sería como ese recordatorio de cuál es la prioridad o qué es lo que estás buscando a quedar embarazada. Porque Mm. hace poco hablaba con una compañera que no conoce al Señor, y hablando un poco de la infertilidad, le dije, es que tenés que tener claro que la solución a la infertilidad no es tener un hijo, por varias razones. Una es, si es tener un hijo, te vas a dar cuenta que cuando venga el hijo van a haber muchas otras preocupaciones que de repente esas se van a volver más grandes, más fuertes, como más modo crisis, ¿verdad? No, esto es lo que necesito. Ujú. Otra esa es mucha presión en ese hijo o hija que tengas, y Sí, seguro vas a estar decepcionado. Si todo tu anhelo y esperanza está en este hijo, es mucha presión para ellos y ellos se van a sentir como abrumados por eso, sí, y tú sí. seguramente te vas a decepcionar porque estás poniendo tu esperanza en un otro humano Mm. pecaminoso. Mm. Entonces, con Steven nos gusta mucho decir que la solución a la infertilidad no es tener un hijo, es el Hijo de Dios. Y Amén. tener esa esperanza en Él, que nunca nos va a Mm. decepcionar, que sí nos llena de la forma que pensamos que tener un hijo nos va a llenar. Wow, me hace pensar en la historia de Raquel en el Antiguo Testamento que tanto deseaba tener un hijo, que llegó a acusar a su esposo de que fuera su culpa y él dice, Mm, pues yo qué culpa tengo, yo no ujú, soy Dios. Y al ujú, final, cuando Dios por fin le da un hijo, el nombre que le pone a su hijo significa dame otro.
Mm, En el momento, José, el nombre de José significa dame otro. Y esa historia siempre o sea, siempre hablamos, ¿verdad? De los ídolos de Raquel mm, y todo, pero el tener un hijo fue su ídolo. Y en el momento que nació ese hijo, en esos primeros días, ella se dio cuenta que no le satisfacía. Entonces exacto. ella ya está pidiendo otro, porque su hermana tiene muchos, porque quién sabe, ¿verdad? Muchas razones. Ujú, Pero ujú, eso es lo que tú estás diciendo y me encanta. La infertilidad es parte de la historia que Dios está escribiendo en muchas vidas. Es algo que está totalmente bajo su control, pero no tenemos que verlo como algo negativo en la voluntad de Dios. Es una herramienta, es parte de lo que Él está haciendo. Y creo que eso puede cambiar mucho nuestra perspectiva. Eh, Pienso en Sara. O sea, Dios ujú. le prometió a Abraham una gran descendencia y luego Sara no tuvo hijos por muchos años y todo eso fue parte de lo que Dios quería lograr Ujú, al glorificarse a sí mismo, al hacer la promesa de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. O sea, todo eso es parte del plan de Dios y parte de ese gran plan de Dios era que Sara iba a sufrir la infertilidad por ujú, muchos años. ujú. Entonces, ¿quién soy yo para decir que mi infertilidad, o sea, yo he hablado con mamás que solo tienen 2 años, ¿verdad? 2 años y se les hace una eternidad. Sí. Y Ujú, entiendo, se te ujú. hace largo y no sabes si debes ir con el médico y no, hay muchas dudas, pero recordemos también el tiempo del Señor. Yo creo que Claro, es algo, parte del carácter de Dios, que Él no ve el tiempo como nosotros lo vemos. exacto. Es un buen recordatorio que el Señor no está aquí para cumplir mis deseos o todo lo que yo Mm, quiero. Y es difícil aceptar eso porque nosotros vivimos en nuestro mundito muy sí, egoístas, sí. pero es un buen recordatorio que la historia no se trata de mí. Amén. Y nuestros hijos no se tratan de nosotros una vez que están en Ujú, nuestro hogar. Yo tengo 3 adolescentes y todavía es fácil que yo sienta que mis hijos se tratan de mí, ujú, que ujú, tener hijos se trata de mí, mi identidad, tantas cosas que puedo ujú. buscar de ellos que realmente no debería ser así. Exacto. Y dirías que hay cosas que también has aprendido en esa época que has podido aplicar a otras áreas de tu vida, quizás otras áreas donde no sabes si él va a darte algo que quieres. Sí, sí, así como desglosando o resumiendo tal vez como las 2 áreas que más aprendí es recordando en qué se basa mi identidad y en cuál es mi tesoro. Entonces, Mm, pensando como en esas 2 cosas como un resumen, creo que lo puedo aplicar a varias otras áreas de mi vida, los médicos mm, saben que esta carrera es muy competitiva. mm, Si vas a esta universidad o si llegas a estar en esta residencia o en esto, es como mm, que eso te da tu validez, tu valor como persona. Y eso es algo que yo sé que he luchado y honestamente aún todavía lucho con eso, de ver los logros de mis compañeros a veces y decir, ay, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Y el Señor es bueno y pienso que eh, lo que estoy estudiando y todo Él lo puede usar y no tengo ninguna duda que estoy donde debo estar, pero aún ujú. así lucho con eso. Entonces mi identidad Sí. no es en qué especialidad tengo, en qué hospital o en qué universidad estoy, y cuál es mi tesoro, si mi tesoro de verdad es Cristo, no las cosas de este mundo, las pongo en una perspectiva que sé que son para darle gloria a Él, no para cumplir Mm, mis propósitos, ni para mm, encontrar valor en mí misma, ni nada así. Entonces, definitivamente, creo que en cualquier área de la vida se pueden aplicar esos mm. 2 principios, pero lo he Sí. visto como yo personalmente más claramente en mi carrera y lo académico. Sí, yo me imagino que hay muchas mamás que pasaron un tiempo de infertilidad y podrían también decir que en la misma crianza les ayuda.
a veces hay dos reacciones que yo veo. Una mamá que espera o padres que esperan mucho tiempo para poder tener hijos. Llega el hijo al final y es como un ídolo Ujú, y ujú, se vuelve algo que no es sano. Pero en otros casos he visto cómo ese tiempo de espera hace que realmente valoren la soberanía de Dios, la bondad ujú, de Dios y cómo pueden entregarlo. Y sé que hay muchas áreas de la vida y esto nos recuerda que Dios siempre está trabajando en nosotros, ujú, siempre está haciendo una obra y sea infertilidad o sea una enfermedad de un hijo o sea la ujú, pérdida de un ujú, trabajo o lo que tú quieras, COVID-19, lo que tú ujú, quieras, ujú, Dios está obrando y creo que eso puede ser de mucho ánimo para especialmente las mamás. Normalmente las mamás sentimos más la infertilidad porque ujú. es algo muy personal para nosotras, pero incluso también los papás Claro, recordar que Dios está haciendo una obra y podemos confiar en esa bondad que Él exacto. tiene. Y en todo eso confiar en sus planes que nosotros no logramos ver, porque algo que me recuerdo muy bien una conversación con una muchacha que sí conoce al Señor y hablando de la infertilidad y para ella era todo lo que deseaba y fue lo mismo, le dije, okey, digamos, y hablando de que uno no debería especular, pero mi ejemplo fue especular, pero yo le dije, digamos que el Señor te da este hijo, pero para cumplir sus propósitos, los de Dios, y darle la gloria a Él, Él te decide que a los 3 años le da cáncer y se muere tu hijo. Entonces, Mm, estás es en cualquier momento, o sea, a veces como que mucho énfasis en la infertilidad, pero puede ser en cualquier momento en la infertilidad, o como tú dijiste, como mamá, ujú, o con mis compañeros de medicina que conocen al Señor, les digo, ¿qué pasa si nunca más algo pasa y no puedes ser médico? Entonces, estas son como buenas preguntas como para chequearte, si el Señor te lo quita ahorita, te da tu deseo, pero al día, al mes, al año te lo quita, ¿cuál es tu mm, reacción? Entonces, sí, eso ha sido como una buena pregunta, como un buen parámetro para medir sí. dónde estoy. Sí, claro, y hay deseos que tenemos que están tan cerca de nuestro corazón que Ujú. es difícil, sin la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, es difícil separar el buen deseo del deseo peligroso. Mm, ¿Verdad? O ujú, sea, porque ujú. el desear un hijo no es un mal deseo en sí, pero es que Exacto. así es con la gran mayoría de nuestros ídolos de nuestro corazón. Normalmente no son malos deseos, son deseos que toman un lugar indebido de prioridad en nuestro corazón y Dios en su gran misericordia muchas veces no nos da en nuestro tiempo lo que queremos para poder en el Ujú, momento en que lo concede para poder tenerlo con esa perspectiva correcta. ujú. Y gracias por compartir así tus experiencias personales en eso, porque creo que eso ayuda Claro. mucho a poder escuchar que Dios está haciendo esa obra en Ujú, otras personas también. ujú, Y con este tema de la infertilidad, obviamente surge la gran pregunta, ¿debe una pareja creyente eh, ir con el médico y buscar ayuda? ¿Y hasta qué ujú, punto puede buscar ayuda? La semana pasada hablamos de la planificación familiar y eso ujú, es como el otro lado de la moneda, ¿verdad? O sea, ¿debe una familia cristiana limitar y planear? Y el doctor Miguel nos decía, bueno, planeamos, o sea, planeamos muchas cosas y planear ujú, no es malo, ¿verdad? exacto. Es entender qué métodos estamos usando y estar seguro de no estar usando algo abortivo en el caso de planificación Ujú, familiar. Y ahora 100%. entonces, Ujú, ajá, girando, entonces mirando, bueno, estoy con el problema opuesto. ujú. ¿Cuál debe ser como una perspectiva que nos puede ayudar como creyentes a entender cómo acercarnos a las opciones que hay para ayudar a una pareja infértil? Ujú. Sí, creo que primero es muy importante entender el corazón detrás de cómo te estás acercando a diferentes tratamientos. Mm, Em,
cuál es la motivación, cuál es tu corazón, tu postura delante del Señor al buscar estos tratamientos. ¿Es porque quieres como tener un falso sentido de control? ¿Es porque tienes un corazón dispuesto a, bueno, voy a probar esto o voy a ir con el médico pero confío, si el Señor dice sí o dice no, igual Él es soberano? Entonces yo no pienso que está mal buscar estas opciones. Hay desde tomar pastillas, hay inseminación, hay in vitro, hay diferentes tipos de in vitro. Sí, O sea, sí. hay muchas opciones y cada día hay nuevas. Y ciertamente diría que lo mismo que dijo el doctor, es muy importante que entiendas las consecuencias de hacer ciertas cosas, consecuencias buenas y consecuencias malas, y entender las preguntas o aspectos éticos de, por ejemplo, el in vitro. Entonces, en el in vitro hay ciertas cosas conversaciones que tú puedes tener con tu médico para asegurarte que sea algo que es hecho de una forma, si como creyente estás seguro, segura que esos embriones son vida, entonces sí, hay ciertas preguntas éticas que tienes que hacerte. Entonces, tal vez así muy superficial y generales, yo pienso que está bien buscar, pero primero examina tu corazón, examina tus motivaciones y la de los dos, que no sea algo que uno, el esposo o la esposa, esté presionando. Los dos tienen que estar de acuerdo, no puede ser ni uno ni el otro. Dos, lee de tus opciones de buenas fuentes. Ahí se me sale lo médico, pero Google no es el lugar para hacerlo. Pero no sé cuántas veces al día tengo esa conversación. Aquí no aplica googlealo. Aquí no. Y tener buenas fuentes, tener conversaciones muy honestas con tu médico. Siempre le digo a las personas, buscar un médico con el que puedas confiar, que ellos son los expertos. Si es alguien que conoce al Señor, mejor, pero no siempre la situación, y por eso tú tienes que estar informada. Sí. Y estar dispuesto a decir, soy creyente y tengo ciertas creencias, y en base a estas creencias quiero saber cuáles son las opciones que para mí serían éticas. Exacto. O sea, que no te dé pena decirle a tu médico eso. Y de nuevo, podríamos pasar una hora hablando más de esto, pero otro aspecto de esto que pienso que es muy importante es tomar decisiones en la información que tienes. En el momento que yo y Steven tuvimos conversaciones de in vitro, por ejemplo, y había un amigo que pienso que sus intenciones eran buenas, pero nos hizo muchas preguntas que tal vez no le correspondían a él hacerlos, pero nos decía, pero ¿y si quedas embarazada con el primer embrión y después algo pasa, tienes una complicación y ya no tienes útero? Entonces, ¿qué pasa con el resto? Y así como un poco como atacando. Sí. Entiendo, pero si te vas por ese camino de, y si esto, y si aquello, o sea, nunca vas a tomar una decisión. Entonces, toma la decisión con información que tienes, confiando en el Señor. Y lo otro que siempre le digo a las mujeres, desafortunadamente estas opciones, no todas, pero ya como llegando a inseminación e in vitro, son opciones que son muy costosas. Sí. Y teniendo esa, que a veces no lo pensamos en este contexto, tal vez porque cae dentro de salud, no sé, pero también ser sabios con los recursos, con lo que el Señor te da, es una buena forma de usar tus recursos. No sé, tal vez sí, tal vez no, pero es algo que a veces se nos olvida pensar. Sí, porque una familia endeudarse y estar pagando 10 años por algo que a lo mejor no va a funcionar, puede que no sea el mejor uso de sus recursos, y aún ahí yo creo que Dios obra, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y yo diría que recuerdes lo que dice Santiago. Santiago dice que cuando tú le pidas sabiduría a Dios, Él te la da. Entonces, orar es muy importante,
creo que también porque es una cuestión de conciencia. Lo que tu amigo te decía, obviamente su conciencia de él le decía ciertas cosas, pero no son cosas escritas claramente en la Biblia, son asuntos de conciencia. Entonces, entender que cada persona puede tener una opinión un poco diferente porque es una cuestión de conciencia y es bien importante buscar quizás el consejo pastoral y obviamente el consejo de los médicos, un buen médico de confianza. Y pues no queremos dejar a las personas colgando, pero el punto de este episodio no era dar información médica. De hecho, no quisiera entrar en ese. No estamos como yo, no estoy para poder dar. Pero lo que queríamos con esto era como levantar esos puntos que tú puedes llevar a un médico y saber qué preguntar, investigar en fuentes confiables y más que nada, pues orar y estar de acuerdo como pareja. Exacto. Bueno, gracias, Gaby. Muchas gracias por tomar de tu tiempo y compartir tu historia con nosotros, compartir lo que has aprendido acerca de Dios, que creo que es tan importante. Y yo me gozo contigo que sí tienes a tu hijo ahora después de, ¿qué? 12 años de casados tienen. 11. 11 años de casados, gracias a Dios por ese don. Y creo que nos puede dar esperanza, ¿verdad? A los que están esperando en el Señor, saber que Dios tiene su proceso, tiene su voluntad y Él es bueno. Él es un Dios bueno y soberano. Así y gracias, es. Gracias, Gaby, por tomar de tu tiempo. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Fue un gusto. Y te recuerdo que Gaby tiene su cuenta de Mamá Responde para que vayas y le sigas y te aproveches de el material que ella comparte ahí. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar hablando con Aisha de López y va a ser también una bendición. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Crianza Reverente. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.